Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que este mensaje pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también a los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchas personas en las plataformas, y toda la gloria se la damos a Dios, porque no queremos hacernos famosos, ni el nombre de esta iglesia, ni su servidor. Queremos hacer famosos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, su sana doctrina, porque estamos muy faltos de esta. Como les dije muchas veces, hay muchos expositores en muchas plataformas cibernéticas o en YouTube, pero la mayoría no tienen una sana doctrina y están todos enredados y confunden más a las personas, cuando nosotros debemos comparar todo lo que nosotros oigamos o veamos con nuestra Biblia para ver si es cierto, porque esta es la autoridad final, la palabra de Dios. No es su servidor, no es el dirigente espiritual, es la palabra de Dios. Esa es la cabeza de la iglesia, lo dice la palabra de Dios. Hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que es la mejor traducción en español, que va a la par con la King James de 1611, considerada la mejor traducción en el mundo, ¿verdad? Los papiros que encontraron en el Qumran, en las cuevas, ¿verdad?, del Qumran, que datan de los años 100 años, ¿verdad? Y que van palabra por palabra, coma por coma con la King James, si usted no lo sabe, porque muchísimos años trataron de decir que la palabra de Dios había sido corrompida, como los grupos como los mormones y otros grupos, pero pues, ¿cuál fue la sorpresa de los papiros del Qumran? Que Dios ha perseverado no solo su iglesia, sino también su palabra. Y vemos un tema muy importante hoy, que se llama la doctrina más básica en la Biblia. Es la doctrina más básica en la Biblia y la más rechazada, si usted no lo sabe. Es la doctrina que muchos odian, porque si con esta doctrina ya no pueden ser religiosos, ya no puede haber religiosidad, ya no puede haber manipulación, entonces muchos la rechazan y la odian. Esa doctrina más básica de la Biblia, hoy la vamos a ver, que se llama salvo, siempre salvo, Una vez me dijeron, no, ¿tú crees que salvo, siempre salvo es cierto? Y le dije, pues yo no lo creo, lo dice aquí. Y me dijeron a mí, es que tú has de ser bautista. Pues eso no tiene nada que ver con los bautistas. Yo le doy gracias a Dios que los bautistas pudieron ver eso también, porque muchas denominaciones no la pueden ver, si usted no lo sabe. Por eso es muy rechazada y muy odiada esa doctrina, que cuando Dios hace algo, lo hace para siempre. Dios no hace las cosas a medias. ¿Cómo tú vas a dudar de lo más grande que ha hecho Dios? Por favor, válgame Dios, ¿verdad? Y dice, no, pero es que la salvación es por fe, pero no creo que sea eterna. No tiene sentido. La salvación es eterna o no, porque Dios dice que nos da una vida eterna, una salvación eterna. Dice Romanos 8:29, el versículo principal, ya lo estamos leyendo esta mañana, ¿verdad? Y vimos que primero y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que Dios aman, ¿ya? Y a los que con su propósito son llamados, dice el versículo, el contexto inmediato. Nosotros somos llamados, dice 2 Corintios 5:18, que la iglesia es llamada al ministerio de la reconciliación, toda la iglesia, todos nosotros debemos reconciliar a otros con Dios a través del evangelio. Estamos llamados, dice, porque para eso Dios nos salvó, para que nosotros podamos llamar a otros, dice, porque a los que antes conoció, Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, dicen los profetas, las escrituras en el Antiguo Testamento. A los que conoció también predestinó. Y así hay muchos que dicen que no existe la doctrina de la predestinación. No existe la doctrina de predestinación calvinista, que la enseñan mal, pero sí hay una predestinación bíblica. ¿Por qué? Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe quién va a ser salvo. Nosotros no, pero Dios sí sabe quién realmente va a aceptarlo de todo corazón o no. Dice, para que fuesen hechos conforme a su Hijo, que volvamos nosotros a nacer, como dice 2 Corintios 5:17, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito,
entre muchos hermanos. Muchas veces no entendemos el plan de Dios, pero el plan de Dios es como la cosecha, el harvest, como dicen en inglés, ¿verdad? La cosecha, que hay primeros frutos, una cosecha pequeña y una gran cosecha. Siempre Dios ha trabajado así. Pero hoy en día, desgraciadamente, como los tiempos van cambiando, los tiempos se van acortando. Yo estaba hablando con un ranchero hace unos años que él me dijo que cuando él era niño tenían 3 cosechas al año, primeros frutos, la cosecha y la gran cosecha. Todos los años tenían eso. Y hoy en día, con la mejor maquinaria, con tractores de $250,000, de $250,000, no pueden hacer 2, porque los tiempos se van acortando. Pero antes, hace muchos años, podían hacer hasta 3 cosechas al año los rancheros. Entonces dice la palabra de Dios, dice, el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, esos también nos llamó, ¿va? Nos llamó para ser hijos de él, nos llamó para ser sacerdotes, nos llamó para ser embajadores de él, de hablar de él, ¿va? Y a los que llamó también justificó, ¿va? Porque nadie se merece la salvación. Somos justificados con la justicia de Cristo. Y a los que justificó, estos también glorificó. Un día nos va a glorificar. Glorificó es en tiempo futuro, ¿va? Es escatología. Un día nos va a dar un cuerpo glorioso, vamos a ser semejantes a él. También nos va a glorificar. ¿Ya? Todavía no nos ha glorificado, así que no se esponje como pavo real hasta que tengamos un cuerpo glorioso. Y dice la palabra de Dios, la doctrina más odiada por los religiosos, ¿va? Por los religiosos. Y sabremos el por qué al final de la predicación, por qué rechazan y odian el concepto de que Dios te salvó y te salvó eternamente para siempre. ¿Por qué? Que una vez salvo, siempre salvo. Lo vamos a ver al final de esta predicación. Una vez salvo, siempre salvo, ¿va? ¿Por qué? Porque pues un día me dijeron, a mí me dijo un individuo en México, dice, pues no, dice, yo creo que la salvación se pierde. Y yo le pregunté, ¿y entonces cuándo la recuperas? Si ya la perdiste, ¿cuándo la recuperas? El próximo domingo, cuando te portes bien. Entonces tú vas a, como dice Hebreos, a vituperar el cuerpo de Cristo una y otra vez, o Él lo hizo eternamente. Entonces, muchas personas dicen que pues ellos fueron salvos y que regresaron al mundo, pues quiero darles una mala noticia, nunca fueron salvos. Ese es el problema, que nunca fueron salvos. Dice Filipenses 1:6, el que comienza a la buena obra la va a perfeccionar. O sea, ¿a Dios se le olvidó perfeccionarla o tú no eres realmente, no creíste lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Dice, una vez salvo, siempre salvo, es la doctrina más básica. ¿Por qué? Porque eso nos da una seguridad eterna, eso nos da paz. ¿Cómo tú puedes decir que el príncipe de paz está dentro de ti y no tienes paz? ¿Cómo puedes decir eso? Yo no me explico. En muchas iglesias carismáticas o pentecosteses les enseñan que tú pierdes tu salvación, la vuelves a ganar. Pues eso viene de los ermitaños, de un teólogo alemán en el año 400 o 500 que empezó a enseñar eso empezó a enseñar eso, que no era suficiente lo que Cristo hizo. Entonces, eso empezaron a decirlo y hoy en día muchas personas lo creen, ¿va? Porque no leen la palabra de Dios, no la trazan correctamente la palabra de Dios. Pero para entender que somos salvos, siempre salvos, tenemos que entender las dispensaciones, ¿va? Porque muchos textos fuera de contextos están fuera de lugar, no están divididos correctamente, ¿va? Hay 7 versículos que las personas piensan que su salvación puede caer, ¿va? Pero porque están mal interpretados, no porque la Biblia se contradiga, ¿verdad? Y hay 143 versículos que dice que la salvación es eterna para siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que aprenderlos correctamente. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en Filipenses nos dice en una parte que nosotros tenemos que obrar nuestra salvación, pero la Reina Valera 60 pusieron cuidar su salvación. Entonces la tradujeron mal, entonces ellos piensan, no, pues si no la cuidas, la pierdes. En otra parte en la Biblia, en Apocalipsis, dice que el que va a vencer tiene que vencer. Entonces, ¿qué nos dice Romano? Que nosotros somos ya más que vencedores. Entonces,
¿En dónde estamos? ¿En la tribulación o estamos en la era de la iglesia? Por eso tenemos que saber trazar y dividir las dispensaciones de tiempos para saber si eso aplica a nosotros, porque la palabra de Dios es para nosotros, pero no toda aplica a nosotros, porque nosotros somos gentiles. No somos judíos, no somos enemigos de Dios, no somos extranjeros, no somos reyes o gobernantes, no somos jueces, somos gentiles. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios y trazarla correctamente, que es para nosotros, ¿va? Hay otro versículo, ¿va? En Hebreos que dice que es imposible que los que una vez conocieron el don celestial recaigan. El mismo versículo dice que es imposible y aún así lo usan los armiteños para decir que la salvación se pierde. O sea, no saben leer. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? El verso más famoso y usado dice 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, vida eterna. Ahí no dice vida temporal, vida eterna. ¿Qué nos ha dado? ¿Nos ha dado es en tiempo pasado o futuro o presente? Pasado, nos ha dado, cuando tú creíste lo que Jesús hizo en la cruz, nos ha dado vida eterna, y porque esa vida está ¿en dónde? No en nosotros, su vida está dentro de Jesús, en su Hijo, por eso Emmanuel entra en nosotros. Entonces tenemos una predicación, ¿verdad? Que Dios nos ha dado una vida eterna, en una vida temporal, también en YouTube. Dice 1 Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si un judío se muere el día de hoy, ¿a dónde cree que se va? Porque él se sabe la Torá, él sabe que su Dios es Elohim, pues Dios lo va a tener que ir a rescatar del infierno porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, hay muchas personas que ven hoy en día a rabinos en YouTube. Yo no sé para qué ven rabinos en YouTube si su destino no es muy favorable. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11 que Dios está divorciado con ellos, que los tiene cegados porque rechazaron al Mesías, que Él va a volver a lidiar con ellos en la tribulación, en la angustia de Jacob, ¿verdad? Por eso la teología está en pañales el día de hoy, ¿va? Muchos piensan que la salvación se pierde, otros piensan que el rapto va a venir en la mitad de la tribulación, al final de la tribulación. Lo vamos a predicar cuando realmente la Biblia dice que viene el rapto, y la Biblia enseña correctamente, si tú la sabes trazar correctamente, ¿va? Otros dicen que ni siquiera hay rapto. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Va? Le debemos creer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña correctamente. Dice la palabra de Dios, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, ¿va? Entonces, el Dios Todopoderoso se va a meter dentro de la persona. Entonces, ¿quién va a sacar al Dios Todopoderoso dentro de la persona? No, nada en el mundo lo puede sacar. Dice en Efesios 1:13 que somos sellados hasta el día de la redención. Somos sellados. Pues el sello es una garantía que nosotros vamos a estar con Él. Dice Efesios capítulo 2, y seguimos leyendo que el Espíritu que ya estaba muerto está sentado con Él en lugares celestiales como garantía, porque ya nos salvó. Entonces dice la palabra de Dios, dice, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Emmanuel es con mayúscula, está hablando de Dios, Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel, no, Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios, ¿verdad? Porque muchos niegan también la deidad de Jesús. Dice 1 Juan 5:13, yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida temporal o vida eterna. Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el nombre del Hijo de Dios no es creer, yo creo en el nombre de Jesús, y ya no. Creer en el nombre de alguien en la antigüedad es creer lo que esa persona hizo. Por ejemplo, yo creo en el nombre de Napoleón porque él conquistó. Yo creo en el nombre de Alejandro Magno porque él fue un gran conquistador. Yo creo en el nombre de Jesús porque sé que él venció a la muerte en el madero y transformó a la humanidad y cambió hasta antes de Cristo y después de Cristo. Entonces somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos un cuerpo. Entonces, si somos un cuerpo, no podemos separarnos del cuerpo, como muchos piensan, ¿verdad? Entonces, un día le pregunté a alguien que decía que se perdía la salvación. Entonces, si tú fueras un brazo del cuerpo, entonces la persona se queda manca porque perdiste la salvación y se perdió el brazo, ¿verdad?
y le dice, no, es que somos todos cuerpo de Cristo. Sí, pero cuando nos conviene, ¿verdad? Si tú eres cuerpo de Cristo, tú no te puedes separar. Yo te pregunto a ti, ¿tú puedes separar la cabeza 1 milímetro de ti? ¿No? Dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo tú vas a separar a Cristo de la iglesia? Imposible, dice Romanos 12:4, dice, porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿va? Pero no tienen el mismo oficio. Tenemos de todo, ¿va? De como cuerpo, del cuerpo de Cristo, Pablo lo compara con un ser humano, ¿va? Con brazos, pies, manos y dedos, etcétera, etcétera. Unos hasta son las uñas y otros hasta la mugre de las uñas, pero los tenemos todos en el cuerpo, y gloria a Dios. Por eso dice 12:5, así que muchos somos un solo. ¿Cuántos cuerpos? Un solo cuerpo, un solo cuerpo. Muchos no entienden este concepto de la cosecha. Estábamos hablando de la cosecha, ¿va? Que dice Dios que muchos van a ser llamados, pero pocos los escogidos. Porque primero fueron primeros frutos. Cristo resucitó y muchos santos del Antiguo Testamento resucitaron juntamente con él, según Mateo. ¿Verdad? Eso fueron las primicias. Entonces ya después nosotros vamos a ser raptados, pero no es una gran cosecha como nosotros pensamos. La gran cosecha será cuando Él salve al pueblo entero de Israel, porque lo prometió, a la nación de Israel, a todos los que fueron la nación de Israel. Esa va a ser la gran cosecha. Entonces, nosotros que no estamos tan grandes como ellos, como nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces dice, y cada uno miembro de unos con otros. Entonces, la iglesia gloriosa de Cristo es lo más preciado que puede haber. Dice la palabra de Dios que Él la compró con su propia vida, con su propia sangre. Entonces tenemos que saber y tener esa seguridad de que nosotros fuimos comprados. Tú no te puedes descomprar. Ya no me quiero comprar, ya me voy. No te puedes descomprar. Ya, si alguien te compró como un esclavo, como un siervo, ya no te puedes tú deslindar de eso porque ya le perteneces a alguien. Dice 1 Corintios 12:14, porque tampoco el cuerpo no es uno solo, sino son ¿qué? Muchos, si no son muchos miembros, ¿verdad? Así que el que dirige el pie, porque yo soy la mano y yo soy el cuerpo, ¿por qué no será el cuerpo? Por eso nos dolemos cuando alguien se duele en la iglesia, ¿verdad? Porque si el hermano se duele, yo me duelo. Y si el hermano se goza, yo me gozo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. O de un día des un martillazo en el dedo a ver si a la cabeza no le pasa nada, ¿va? Le va a doler todo, le va a doler hasta las cejas, hasta las pestañas le van a doler porque somos un cuerpo, dice, así que el que dirige la oreja, porque no soy ojo, no soy cuerpo, porque eso no será del cuerpo, porque Pablo nos explica que un cuerpo humano es inseparable, así es la iglesia, así es la seguridad de nuestra salvación. Dice 1 Corintios 12:17, así que todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Va? No está hablando de los sentidos, ¿va? Tenemos que estar unidos. Antes los miembros del cuerpo que parecen más flacos son mucho más necesarios, ¿va? Los que no se ven, ¿va? Los que no se enseñan, ¿va? A lo mejor no somos un brazo, no somos una pierna, pero somos un órgano, un pulmón, algo que necesita el cuerpo, ¿va? No sabemos, ¿verdad? Entonces son más necesarios los que no se ven para que no haya disensión del cuerpo. Si los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros, ¿va? Para que nosotros tengamos cuidado los unos como los otros, así como Cristo tuvo cuidado de cada uno de nosotros. Dice pues, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois la iglesia, vosotros sois el cuerpo de Cristo. No hay otro cuerpo. Cristo va a venir por su cuerpo, por su novia, por su prometida, por su esposa. Dios va a venir por su mismo cuerpo para unirnos eternamente en las bodas del Cordero. Porque una vez salvo, siempre somos salvos, ¿verdad? Dice, una vez salvo, siempre es salvo. ¿Por qué somos salvos? Porque pues somos salvos 3 veces, ¿verdad? Dios nos redime nuestra alma, nos redime nuestro espíritu y también un día nos va a redimir nuestro cuerpo. Así como Él es trino, ¿verdad? Porque Dios nos da esa seguridad. Yo cuando hice mi tesis en mi maestría de
de la universidad de teología la hice de la seguridad eterna. Y muchos no habían escrito acerca de este tema porque muchos temen a hablarlo, pero es la doctrina más sencilla y más básica que nos da seguridad a cada uno de nosotros. ¿Va? Jesús nos da la seguridad eterna porque Él es el que se sacrificó en la cruz, no nosotros. Él es el que pagó los pecados. Él es el que nos predestinó, el que nos justificó, el que nos va a glorificar un día. Él lo va a hacer todo, porque así lo dice la Biblia y así yo lo creo, porque la salvación es por fe. Dice la palabra de Dios, Jesús les da ese ejemplo a los israelitas. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Por eso mucha gente no oye la sana doctrina, no oyen la buena palabra de Dios, las sanas palabras de Jesús para su iglesia, ¿verdad? Porque no son ovejas. Dice, yo las conozco, ¿verdad? Dice que Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre, y dice que sabe hasta cuántos cabellos tenemos, imagínense. Y dice, y ellas, las ovejas, ¿qué? ¿Cómo hacen las ovejas? Me siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien dice cristiano y no sigue a Jesús, pues no es una oveja, ¿verdad? Más claro ni el agua, dice. Y yo les doy, ¿qué? Vida temporal, vida para un rato, les doy hasta los 90 años, les doy hasta los 100, no, les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán por siempre. Y nadie, absolutamente nadie, ningún demonio, ningún espíritu chocarrero, ningún ateísta, nadie me las puede arrebatar de mi mano. Nadie. ¿Por qué? Porque dice que el Padre se las dio, ¿verdad? Y el Padre se las dio y el Padre es más poderoso que todos. Dice, porque mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, dice que es de la mano de Él, pero es la mano de su Padre. O sea, que Él es el mismo Dios. Dice Efesios 1:13, en el cual esperáis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Fuimos sellados es para siempre. Sellados quiere decir que Dios se metió dentro de ti, ningún espíritu se puede acercar a ti, ningún espíritu se puede meter dentro de ti, ni mucho menos te puedes endemoniar, porque está protegido por Dios, protegido por el mismo Dios. Al contrario, si tú no eres un verdadero hijo de Dios y pasa un demonio, se echa a correr, porque no te ve a ti, no le tiene miedo a ti, tiene miedo al que está dentro de ti, a Emmanuel, a Dios. Dice el 14, ¿verdad? El sello son las arras de nuestra herencia. Las arras es el anillo de compromiso de nuestra herencia, ¿verdad? Porque nos va a dar una herencia, no solamente nos salvó, nos va a dar una herencia, un día vamos a estar con Él, vamos a vivir 1000 años en la tierra y después una eternidad. Dice, hasta la redención de la promesa de la posesión comprada para alabanza de su gloria. La posesión comprada o la posesión adquirida quiere decir que Dios nos dio su espíritu y nos compró el cuerpo, pero a la vez es nuestro espíritu y es nuestro cuerpo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, esa es la posesión adquirida, o sea, que ya estamos unidos a Él. Así como nos dio su espíritu, ya el espíritu de Él nos pertenece, y también como es el cuerpo de Él, también le pertenece a Dios, pero también nos pertenece a nosotros porque tenemos que cuidarlo. Así dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, habla de la posesión comprada o la posesión adquirida. Entonces nos da un sello de propiedad Dios, ¿verdad? Nos sella, dice, este es mío, este es mi hijo, ¿verdad? Quién sabe si tiene complacencia contigo, todavía te portas mal, pero eres su hijo, ¿verdad? Porque hay hijos buenos y hay hijos malos, pero no deja de ser tu hijo, no dejas de ser hijo, ¿verdad? En lo secular, yo le pregunté a alguien que decía que se perdía la salvación, dice, entonces, si tú tienes un papá secular, ¿cuándo deja de ser tu papá? Yo te pregunto a ti. Si dice que la salvación se pierde, entonces deja de ser tu papá, entonces tiene que volver a ser tu papá, pero no es así, ¿verdad? Entonces dice Romanos 8:19, porque la ardiente expectación de la criatura espera la revelación de los hijos de Dios, ¿va? Esperamos ansiosamente, dice que hasta
el espíritu gime, la tierra gime, esperamos esa transformación. Dice, porque la criatura fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que tiene esperanza si dice que se pierde la salvación? No es uno de los mayores frutos del espíritu, la esperanza. Se le olvidó el Espíritu Santo sus maletas y dejó la esperanza afuera, dejó la seguridad afuera. No, dice, porque también la misma criatura será liberada de la servidumbre, ¿va? Del cuerpo corrupto que tenemos, de la corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Toda la creación está sacudiéndose para que Dios haga algo con esta hermosa tierra, que la transforme, que nosotros seamos redimidos y que no haya maldad y echar fuera el pecado de este mundo. Un día va a pasar, va a suceder, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros de lo que Dios hace. ¿Cómo puedes decir que tú te confías en Dios y no estás seguro de lo que hace? ¿Cómo puedes decir que tú tienes fe en Dios y no sabes y tienes duda de lo que Dios hace? Tienes que tener certeza. La salvación te da una certeza, es una convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces el mundo gime, ¿va? Yo me imagino el mundo que se sacude a ver si se le caen las cucarachas, ¿va? Porque el ser humano destruye al mundo, destruye la naturaleza, destruye los mares, destruye los bosques. Ya imagínese Dios, ya pobre tierra aguanta. Dice Romanos 8:23, no solo en ella, mas nosotros también. No solamente la tierra gime, nosotros también. Mismo que tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos una porción chiquitita de unción. Y eso nos hace redimidos, eso nos hace salvos. Pero un día esa porción se va a crecer. Ya vamos a estar ungidos, bien ungidotes. ¿Ah? Entonces dice, dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Es saber la redención de nuestro cuerpo. O sea, ya somos adoptados, pero va a haber una redención de nuestro cuerpo para que nosotros seamos glorificados, como dice en Romanos 8:30, ¿va? Entonces, nada más tenemos las primicias del Espíritu. Es lo que Pedro habló en su discurso de Pentecostés, que empezó a profetizar de lo que dice Joel, que los hablarán soñarán y los hijos hablarán y que todo eso profetizarán, porque eso va a pasar en el futuro, ¿verdad? Va a suceder porque Dios trabaja así de esa manera. Entonces tenemos una pequeña unción. En Antioquía, como usted le quiera llamar, la fonética no hace diferencia. Los llamaron por primera vez cristianos a los apóstoles. ¿Qué es cristiano? Cristiano no quiere decir que sigues a Cristo. Cristiano quiere decir pequeño ungido, que tienes una pequeña unción. Cristo es unción. Entonces nosotros somos pequeños ungidos, o sea, tenemos una porción del Espíritu de Él que nos redime, nos hace salvos, pero un día Él va a glorificarnos y va a raptar nuestro cuerpo y va a ser el cuerpo transformado, ¿va? Y nosotros vamos a llegar con Él y lo vamos a ver en las nubes, dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces, mucha gente no sabe, ¿va? Pero el rapto se divide en tres partes también, ¿va? En primicias, en la cosecha y en la gran cosecha, igual que muchas cosas que hace Dios, al igual que la semilla y en el campo y la cosecha. ¿Por qué? Porque así las cosas lo hace Dios. ¿Quiénes fueron las primicias? Cristo y los antiguos. ¿Quién es la cosecha? La iglesia cuando la rapte. ¿Y quién es la gran cosecha? La nación de Israel. Por eso muchos se confunden en que son pre-tribulacionarios, del medio tribulacionarios o post-tribulacionarios, porque creen que el rapto es hasta el final de la tribulación, porque Jesús dice que va a haber un rapto público, pero de la nación de Israel, no de nosotros. Pero nosotros tenemos que trazar bien la palabra de Dios, porque Dios no nos puso para la ira, dice en Tesalonicenses, nos puso para salvación. ¿Cómo cree que Dios deje zarandear a su prometida en la tribulación? Si Jeremías dice que es la angustia de Jacob, de nadie más. Dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como un ancla en el alma, ¿ah?
Esa salvación segura, firme y que está hasta dentro del velo. Ya estamos casi en el lugar santísimo. Casi. Nada, tenemos una unción, ya tenemos pase para entrar a la primera entrada del templo, hasta llegar hasta, a lo mejor hasta donde están los inciensos, no más. Pero ya casi estamos ahí, dentro del tabernáculo. Dice Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha puesto para la ira. Dios no nos ha puesto para la ira, sino para obtener. En algunas Biblias pusieron otra cosa, no pusieron obtener salvación. Para obtener salvación, ¿verdad? Para eso nos puso Dios, para obtener. Creo que en otras Biblias pusieron, los católicos cambiaron esa palabra para nosotros despistarnos, ¿verdad? Pero es para obtener salvación. Para que nosotros, la gran iglesia, no pase la gran tribulación. Vamos a predicar de la pretribulación más adelante para que nosotros sepamos. Cualquiera que es nacido de Dios no hace el pecado, ¿ok? Y luego, cualquiera que es nacido de Dios no se porta como el demonio de Tasmania. No, porque es nacido de Dios, porque su simiente mora en él. ¿Va? Hay algo que lo está impidiendo, algo que lo está redarguyendo, algo que le está diciendo no estás mal, haz lo correcto, haz lo bueno, ¿verdad? Y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? No puede pecar se refiere a que nosotros no tengamos un pecado enseñoreado, ¿verdad? Que Dios está trabajando con cada uno de nosotros, limpiándonos. Entonces, una vez salvos, somos siempre salvos porque Dios hace las cosas correctamente. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad, ¿verdad? Dice primera de Juan 5:19. Ese es el versículo favorito de los testigos de Jehová cuando llegan a tu casa, para impresionarte. Todos están en maldad, sé como nosotros, y ponte una camiseta blanca y una corbata y vamos de casa en casa y nos hacen comprar atalayas. ¿No sabía que a ellos les hacen comprar las atalayas? Ellos las pagan. Y que la iglesia de los testigos de Jehová ni siquiera está registrada como iglesia ante el gobierno federal, está registrada como una compañía de tratados. Y ellos ponen $500,000 para construir una iglesia y las 144 personas que están en esa iglesia tienen que pagarle a ellos y la iglesia la ponen en su nombre. Esas son las sectas, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque dice, así llegó un testigo de Jehová, dice, todo el mundo está puesto en maldad. Yo ya sé, ya sabía, ya sé, pero un día Dios va a acabar con esa maldad. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es imposible, fueron iluminados y que gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿va? Y recayeron. Eso es imposible. Romanos 8:38, porque estoy persuadido, estoy seguro, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo que ha de venir, me puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni alguna criatura me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie nos puede separar. Aquel que es salvo está a prueba de balas. ¿Por qué? Porque Dios le da esa certeza, esa seguridad, el Espíritu lo convence. Dice Colosenses 2:11, dice, el cual también sois circuncisión no hecha por manos en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, sino con la circuncisión de Cristo. Hay una circuncisión espiritual, si usted no lo sabe, que Dios, al momento que tú eres salvo, redime tu alma y te da el Espíritu que estaba apagado, que estaba muerto. Entonces nosotros somos a semejanza de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Entonces Él circuncisa el cuerpo de nosotros para que no nos afecte nuestra salvación. Por eso cuando la persona muere, se va a la tierra el cuerpo. Ni carne ni sangre van a entrar al reino del cielo. Entonces nos circuncisa espiritualmente el cuerpo para que ese cuerpo no vaya a afectar tu salvación, si usted no lo sabe. Entonces Dios todo lo hace a su manera y lo hace conscientemente para que nosotros le creamos en Él y tengamos esa seguridad. ¿Tú cómo puedes predicarle a otros si no estás seguro de tu salvación? Yo no me explico eso. ¿Cómo tú vas a predicarle a otro? Te vengo a evangelizar, pero no sé si mi salvación se pierde o no. Te va a decir el que le está hablando, pues, ¿qué ondas son esas?
Ni siquiera tú sabes, ni siquiera tú estás seguro y estás predicando eso. Dice, ¿por qué no predican salvo, siempre salvo? Por la manipulación, ¿verdad? Porque las personas que hablan con palabras fingidas, con avaricia, con mercadería, tratan de manipularte, tratan de venderte la salvación. Ahora tienes que hacerlos, como los católicos dicen, los sacramentos para que seas salvo. Oh, ya eres salvo, ahora te tienes que bautizar, si no, no eres salvo. Oh, ya eres salvo, ahora te tienes que discipular, si no, no eres salvo. Oh, ya eres salvo, pero si tú no diezmas vas a perder tu salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es manipulación. Por eso es una de las doctrinas más odiadas para los religiosos, porque no pueden lucrar con ella, porque la salvación la produjo Dios, no ellos. ¿Va? Y te dicen muchas personas, ¿verdad? No, dice, la salvación, que esto, que el otro. Muchas personas piensan, si usted no lo sabe, muchas personas piensan que la iglesia va a pasar en la tribulación y si llegan a ponerse la marca van a perder su salvación. Válgame Dios, esos se llaman milenialistas, si usted no lo sabe, teológicamente. Ellos creen eso, que la iglesia va a pasar la tribulación y si te llegas a dejar a poner la marca, ya te amolaste. Pues, ¿cómo te van a poner dos marcas? ¿Ah? Ya ni a Caín. La Biblia nada más habla de una marca y ese es el sello del Espíritu Santo. El antinomismo es la peor herejía de la iglesia actual, ¿va? Porque muchas personas toman el salvo, siempre salvo, para hacer lo que se les dé su gana, ¿va? Eso se llama el antinomismo. El antinomismo quiere decir que la persona cree que falsamente es salva cuando no lo es y dice, no, pues yo puedo irme de parranda, yo me puedo ir al linguili, yo me puedo ir de borracho, jugador, parrandero, mujeriego, etcétera, etcétera. Y no pasa nada porque salvo siempre salvo. Así como somos muchas personas bautistas de que fumaban afuera de la iglesia, que se portaban como que no daban un testimonio de cristiano, pero ellos decían, oh, es que salvo siempre salvo. Bueno, si tú eres salvo siempre salvo, como dice la Biblia, tú lo tienes que reflejar. Si no, no ha pasado nada. No ha pasado nada, nada más has ido a la iglesia a calentar la banca, ¿verdad? Porque tiene que haber una respuesta de Dios, tiene que haber un crecimiento de Dios. Si Dios te selló, tiene que haber una respuesta, un cambio radical. Quizás no sea inmediatamente, pero quizás sea a pasos de tortuga o a pasos de conejo, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Nada de que tú vas a caminar para atrás como cangrejo. Eso no es de Dios, ¿va? Porque es una de las peores herejías que hay, ¿va? Porque muchos dicen, no, es que es muy fácil decir salvo, siempre salvo y portarte mal. Bueno, pues si te portas mal porque Dios no está contigo. Porque el que pone el querer en el hacer en las personas, ¿quién es? Dios. Dice Filipenses 2:13, el que pone el querer como el hacer es Dios. Entonces, si yo dejo de fumar, yo dejo de tomar, yo dejo de hacer muchas cosas, porque Dios me lo está poniendo en mi corazón. No el dirigente espiritual, el mismo Dios está trabajando en mí. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy importante tener al Hijo de Dios. Y yo he escrito estas cosas para que sabéis que, en el nombre del Hijo de Dios, para que sabéis que tienes vida eterna, creyendo lo que hizo Dios en la cruz. Entonces el versículo principal, ya lo leímos, ¿verdad? Que dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien a los que a Dios aman. ¿Quién ama a Dios? ¿No? Amén. ¿Ah? Y a los que según su propósito son llamados, a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conforme a su imagen de su Hijo. Si usted no refleja a Cristo ni en los calcetines, usted no ha sido salvo. Así dice la Biblia. Y a los que justificó, esos también glorificó, ¿va? Y a los que predestinó también los llamó. Pero no nos podemos ir sin predicar la vida que Él derramó en la cruz. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Según de Corintios 4:4 dice, por eso los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no se les prenda el foco, para que no les resplandezca la luz de quién, del evangelio glorioso de Cristo. Por eso muchos no predican el evangelio, por eso muchos no escuchan el evangelio. Así me dijeron unos dice, te venimos a evangelizar y ya me hablaron de Cristo, me ama, y Cristo el otro, Cristo aquello.
Y digo, ¿y ya acabaron de evangelizar? ¿Y cuándo me van a decir el evangelio? Dice, pues ya te lo dijimos. Digo, pues ese no es el evangelio. Para que no le resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este versículo es maravilloso porque no solo nos dice que la salvación es por medio del evangelio, sino que el mismo Cristo es Dios. ¿Verdad? Que no te agarren en curva, ¿verdad? Que nadie te diga que eso es mentira, que salvo siempre salvo, no es cierto. No, tú tienes esa certeza. Tú no le creas a lo que dicen las otras personas, tú créele lo que dice Dios en la Biblia. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Cuándo recibe el título de Cristo? En la cruz, ¿verdad? Porque Él es el poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pero sabemos que los griegos lo rechazaron y ahora se tienen que esperar. Ahorita son para nosotros los gentiles o los griegos. Y las buenas nuevas de salvación se encuentran en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el apóstol Pablo dice que Él lo que recibió nos da para que estemos nosotros firmes, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos esa seguridad eterna en Él, porque la salvación la produjo Él en la cruz del madero, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.